Bueno, esta clase lo que vamos a ver son los movimientos verticales. La pasada, ¿se escucha, cierto? ¿Aló? Sí, profe, sí se Ya, escucha. ya, la clase pasada lo que habíamos visto era MRUA, es decir, movimiento rectilíneo uniforme pero acelerado. Es decir, que ahora el objeto tenía aceleración y por ese motivo su velocidad cambiaba. Siempre cuando hay aceleración, lo que significa básicamente es que cambia la velocidad, es decir, puede aumentar cómo puede disminuir. Cuando disminuye, se había dicho que era el retardado, ¿ya? Ahora vamos a ver, eso en la clase pasada lo vimos solamente un eje, que era el eje X, ¿ya? Así, horizontal. Ahora vamos a verlos vertical, así que, porque hay unos tipos que son especiales. Entonces la clase va a ser movimientos verticales. Ya, y acá está la clase anterior. Si la velocidad cambia, digo, si, claro, la velocidad cambia debido a que existe aceleración. Y eso significa que su movimiento se llama MRUA. Y puede aumentar, en este caso es un MRUA, o puede disminuir, que sería un MRUR, que significa movimiento rectilíneo uniforme retardado, ¿ya? O desacelerado, que es básicamente que la aceleración negativa. Y eso hace que disminuya. Y estas eran las ecuaciones que servían para describir el, primero el movimiento, ¿ya? La que está aquí, esta, la que está ahí, describe el movimiento del objeto en cualquier posición, ¿ya? No sé si está en un tiempo determinado, con una aceleración determinada, podemos calcular su posición en cualquier intervalo, en cualquier lugar. Esta es la velocidad y esta también la velocidad. Ya comúnmente siempre la que se utiliza mucho son esta y esta. Se puede utilizar, pero las dos anteriores son las más comunes. ¿Ya? Grabando, sí. Ok. Los aprendizajes esperados, bueno, son reconocer los tipos de movimientos verticales, que en este caso habrían tres, pero hay unas variaciones que hay. La primera sería la caída libre, el lanzamiento vertical hacia arriba y el lanzamiento vertical hacia abajo, y todas las características que tiene. Reconocer los movimientos, que, esto es importante igual, que son los movimientos verticales o en general estos son independientes de la masa. Ya si, si ves las ecuaciones, si ves las ecuaciones, ninguna se ve en la masa. Ya se ve la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Pero ninguna ve la masa. Entonces quiere decir que independiente de la masa, puede agarrar una velocidad determinada. O sea, un camión y una pelota. Son independientes de la masa. Hay que comprender los gráficos igual y aplicar los conceptos ya. Entonces esta es la pregunta que tenemos que ser capaces de responder al final ya. Ahora, voy con el primer movimiento vertical, que es la caída libre. Ya, entonces la pregunta es, ¿por qué caen los objetos? ¿Por qué caen los objetos? ¿Por qué caen los cuerpos? Ya, si nosotros ponemos un objeto cercano a la Tierra, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, una manzana ahí. La manzana va y se va a acercar a la Tierra. ¿Por qué se acerca a la Tierra? Por la fuerza de gravedad, ¿ya? Que se designa F sub G, que es la fuerza de gravedad que tienen todos los planetas que tienen, ¿cómo se llama? Una atmósfera, ¿ya? Por eso esa fuerza varía, no sé, aquí en la Tierra, en Marte o en Júpiter. Pero esa fuerza lo que hace es básicamente la atracción al núcleo del planeta. Entonces todos los objetos están atraídos, todos los objetos que estén cerca de la atmósfera o dentro del planeta en este caso, están atraídos hacia el centro de la Tierra debido a esa fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad, en este caso, sirve como una aceleración, ¿ya? Porque a medida que nosotros, a mayor altura que tengamos, y dejamos soltar algo, dejamos caer algo, esa, ese aparato, o sea, ese objeto, va a ir más rápido. ¿Por qué? Porque se está acelerando con esa fuerza de gravedad. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, hay otra manzana que se cae. Pa. Ahora, el valor de esa fuerza de gravedad se dice que son 10 metros partido por segundo al cuadrado. Bueno, este valor cambia harto porque igual puede usarse el 9,8,
también es válido. Y básicamente depende de la ubicación donde uno está, pero siempre es como 9,8, 9,9. A ver, uno lo dejan en 10 para facilitar los cálculos. Ya. Entonces, eh, ahí dice, así sobre un cuerpo que cae solo actúa la fuerza de gravedad. ¿Ya? Dicho cuerpo se encontrará acelerado, porque esto es una aceleración de gravedad, en todo momento. Y otra cosa importante que decir que la aceleración de gravedad es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque tiene una dirección. Si te ven, aquí está la flecha. Tiene una dirección, tiene un sentido. O sea, la dirección sería que es vertical. La dirección sería que es así, vertical. El sentido es que va para abajo. O sea, es decir, al centro de la Tierra. Y la magnitud, el valor, 10 metros por ti por segundo. Si fuese una escala, si se acuerdan, simplemente es un valor. En este caso sería 10. Pero la gravedad lo que aplica o lo que genera es una dirección y un sentido. O sea, te lo lleva a alguna parte. En este caso, el centro de la Tierra. Y como genera eso, se dice que es un vector. Entonces, eso es lo que le está diciendo. En la cercanía de la superficie de la Tierra, G es igual a 9,8. ¿Ya? Pero si lo aproximamos, queda a 10 metros por segundo. Ya, si se fijan, la unidad de medida, otra cosa importante igual, es tiene medidas de aceleración de metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por eso se dice aceleración. Por lo que produce es de gravedad, o sea, aceleración de gravedad. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Y entonces, ya. Entonces, ¿qué es caída libre? Bueno, aquí en la caída libre siempre el objeto se parte con velocidad cero. Se deja caer. O sea, no, no hay algo una fuerza que la lleve para abajo. No. Uno deja caer el objeto y ese objeto, o sea, con velocidad cero, a eso me refiero. Entonces, a medida que pasa el tiempo, si bien la pelotita ahí está con velocidad inicial cero, entonces nosotros dejamos caer la pelota y esa medida que baja va a ganar aceleración, va a ganar rapidez. ¿Por qué? Porque la gravedad hace que gane rapidez. Entonces la dejamos caer y a medida que baja va a ser más rápido. Ya. Mm, 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 ya. Igual es importante obtener o generar la posición de nuestra referencia, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? No sé, podemos hacer que nuestra referencia esté aquí arriba de la torre, o por el contrario, que esté acá en el suelo, ¿ya? Si nuestra referencia está aquí, todo lo que sea para abajo va a ser negativo, pues, porque este va a ser cero, ¿ya? Y si estamos aquí, que la referencia va a ser el suelo, ¿ok? Pero sin importar la referencia que nosotros tomemos, siempre los valores van a dar lo mismo, ¿ya? Lo único que va a cambiar va a ser los signos, pero la referencia en sí, en los cálculos, debería estar bueno. Ya. Oye, dice, por simplicidad utilizamos un eje coordenado apuntando hacia abajo y ubicamos el origen del sistema en la posición inicial del movimiento. Claro, eso es lo que les dije, que hay que, bueno, como es vertical, obviamente vamos a ocupar el eje vertical y siempre hay que ocupar la posición o el origen en un lugar cómodo. En este caso sería donde empieza a caer la pelota. Ya, hay varias posiciones. Entonces, aquí un ejercicio. Al caer, ¿hacia dónde apunta el vector velocidad del cuerpo? O sea, va para abajo. ¿Y hacia dónde apunta la aceleración de gravedad? También hacia abajo. Entonces, como los dos apuntan hacia abajo, va a ser al final un resultado positivo, un vector. Entonces, considerando que los vectores velocidad y aceleración, ¿qué tipo de movimiento es la caída libre?
Bueno, la caída libre es un caso particular de MRUA. Entonces, eso es lo que yo estaba diciéndole al comienzo, que la caída libre era un MRUA, pero que en vez de una aceleración común, la que tiene es la aceleración de gravedad, que es g, y que tiene un valor de 9,8 o 10. Y otra cosa importante es que para estudiar estos movimientos verticales hay que despreciar el roce con el aire. Simplemente hay que tener en cuenta la gravedad. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que dice, si el objeto se dejó caer 3 segundos, si el objeto se dejó caer, tardó 3 segundos en llegar al suelo, ¿a qué altura se encontraba? Bueno, aquí todos los ejercicios siempre se van a realizar con las mismas ecuaciones, que en este caso, a ver, las pasadas, ¿cierto? Que era así como final, posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa era una. La otra era la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa era otra. Y la otra que les dije que no se usaba mucho era la velocidad al cuadrado final. Era la velocidad inicial. Ahí. Más dos veces la aceleración. La aceleración por la posición. Por la diferencia de las posiciones. Bueno. Aquí, si se fijan, aquí siempre se van a utilizar estas tres. ¿Ya? Aquí, como estamos ocupando el eje vertical, deberían cambiarse. En vez de poner X, tendrían que poner Y. Así. Y otro cambio sería, en vez de poner A, habría que poner G. ¿Ya? Y eso para lo mismo. Entonces dice, si el objeto que se dejó caer tardó 3 segundos en llegar al suelo, ¿a qué altura se encontraba? Entonces, lo único que habría que hacer es reemplazar. Ya, ver qué ecuación es la que podría cumplir con lo que nos piden y reemplazar los valores. Entonces, tardó 3 segundos. Primero, obviamente, es caída libre, entonces la velocidad inicial es cero. ¿Cierto? Es cero. La posición también inicial es cero, porque nosotros del origen estamos haciéndolo aquí, este punto de acá. Y, pasar, y pasan 3 segundos. Entonces, hay que decir que es un medio de G. G la vamos a tomar como 10 en estos casos. Y también la PSU. En la prueba igual la van a tomar como 10 porque 9,8 no se puede que se le complique. Algo así. Entonces sería un medio por 10 por 3 elevado a 9. Un medio aquí sería la mitad, sería 5. 5 por 9. Y ahí eso es 45. Entonces la posición inicial serían 45 metros. Ya. Eso sería. En general siempre de caída libre en toda MRUA y MRU, siempre se va a tener que necesitar estas tres ecuaciones. ¿Ya? Aquí lo único que cambié fue la Y en vez de la X porque estamos en el eje vertical y le cambié también G, ¿ya? Porque ahora la aceleración es la gravedad, entonces le puse G. Simplemente reemplacé, ¿ya? Y había que saber eso, que en la caída libre la velocidad inicial siempre es cero, o sea, se deja caer, entonces cero. Y si estamos en la posición que es cero, se va a ir cero. Entonces reemplazamos y listo, 9,45 metros. Ok. Dice, después dice cuáles son las posiciones I.1, Y.2 del cuerpo, considerando que ellas se sucedieron para t igual 1 y para t igual 2, respectivamente. Bueno, aquí hay que hacer lo mismo, hay que hacer la misma ecuación, pero ahora reemplazando con t igual a 1 y t igual a 2. Se va a hacer 5 y 20. Ya, y ahora esto nos da otra información, esto no era necesario, pero nos dice que la torre
de Pisa, tiene una altura de 58 metros. Ya, ¿entendieron el caída libre, no? Aló. Sí, profe. Ya. Ahora el gráfico, para interpretarlo. Bueno, aquí esto es lo mismo que la semana que vimos la semana pasada. El gráfico va a ser igual, es una MRUA. Entonces, en el primer caso, acá obviamente está cambiado, porque en vez de X tiene Y, pero la única diferencia. Entonces, aquí se comporta como una ecuación cuadrática. Si fijan, tiene esta forma. O sea, si completara tendría esta forma, así. Sí, pero simplemente ven la parte derecha. Tiene esa forma. ¿Por qué tiene forma cuadrática? Bueno, sería por la ecuación inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de g por el tiempo al cuadrado. T es cuadrática. Entonces y toda esta función está evaluada en función de t. En t ahí, t, t, t. Entonces, esta ecuación que es de posición versus tiempo, se fijan esta ecuación de posición versus tiempo, donde t está al cuadrado, entonces es una función cuadrática. Entonces, en general, la gráfica esta va a ser una cuadrática. ¿Ya? La semana pasada, me acuerdo que vimos sobre la pendiente y el área bajo la curva. Aquí el área bajo la curva de esto no representa nada. ¿Ya? No representa nada. La pendiente de esto representa la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad se comporta de manera cuadrática. Luego, si hacemos una gráfica de velocidad versus tiempo, vamos a ver que aquí la velocidad aumenta. O sea, la velocidad sí, aumenta. Cada segundo aumenta. Al primer segundo tiene un valor. Al 2 segundos tiene otro valor y esto aumenta. Al tercer segundo aumenta. De nuevo. Aumentando. Aumentando así. Ya. Y la pendiente aquí sería la aceleración. O sea, esta línea de aquí, esta línea, sería la aceleración. Y el área bajo la curva, aquí, esta línea acá, sería la aceleración. Y el área bajo la curva sería la distancia recorrida. Y aquí otro gráfico que relaciona la aceleración y el tiempo. Ya como es un MRUA, la aceleración, es decir, se mantiene siempre constante, siempre es 10, ¿ya? Entonces, ¿qué es el valor de G? Entonces, siempre en todo el tiempo que transcurra, siempre va a ser mi valor 10. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. A ver, en este caso, no. Sí, de hecho, sí. Por ejemplo, puede ser un cohete que despegue y luego despegue con cierta velocidad y luego a medida que avanza el tiempo va yendo más lento. Entonces ahí hay una aceleración, o sea, parte con una velocidad inicial. Después va disminuyendo. Entonces la aceleración disminuye. Pero en este caso, no. En este caso simplemente si tomamos en cuenta la aceleración de gravedad, siempre se va a mantener constante. ¿Ya? Eso. Entonces esa era la gráfica. Ya, caída libre. Entonces, resumiendo, las características de caída libre son: la rapidez inicial del cuerpo es cero. Se desprecia la resistencia debido al roce en el aire. En todas siempre se va a despreciar. Se trata de un MRUA. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser la gravedad. Es un vector. Y va a ser 10. Ya. Y a medida que el cuerpo cae, su velocidad aumenta. Claro, porque es una aceleración. Pasa el tiempo, más aumenta la velocidad. Y si más aumenta la velocidad, va a ir más rápido. Y la única aceleración que el cuerpo experimenta en todo momento es la aceleración de gravedad. Y aquí están las presiones matemáticas. Aquí están las presiones matemáticas que había dicho. La ecuación final, la inicial, la aceleración del tiempo. Bueno, aquí posición final, o sea, inicial, depende de lo que yo le había dicho. Depende de cómo uno lo tome. Por ejemplo, ¿cómo así?
Si aquí está el suelo, ya, y se deja caer algo, o uno lo tira para abajo, o sea, da lo mismo. Entonces, uno lo que puede hacer es tomar como punto de vista, como acción, que uno está aquí, arriba de la cornisa, o que uno está abajo, ¿ya? Pero eso depende de cada uno. Lo mejor siempre es para que este se haga cero, ¿ya? Entonces sería aquí, arribita, porque aquí sería cero y aquí es donde parte el objeto. Pero depende de cada uno. Ya. Lanzamiento vertical hacia abajo. Ya, aquí esto es un cañón que dispara una pelota. Yo pensaba que era un cohete que estaba acelerando, pero no. Era un cañón que dispara una pelota hacia abajo. Entonces, aquí en el lanzamiento vertical hacia abajo, en vez de dejar caer el cuerpo, este es lanzado con una velocidad distinta de cero. Básicamente, eh, es como caída libre, pero la única diferencia es que en vez de dejarlo caer, es decir, tener una velocidad inicial cero, hay una velocidad con la que se tira. ¿Ya? Es como que en vez de dejar caer, uno lo lanza hacia abajo. Entonces, por lo tanto, las características de este movimiento son: es un MRUA, evidentemente, porque está la gravedad. La velocidad inicial del cuerpo es distinta de cero, que es lo que acabé de decir. Se desprecia la resistencia del aire, sí, eso lo dijimos. Y durante la caída, la aceleración del cuerpo experimenta en todo momento la aceleración de gravedad. En todos los casos siempre pasa eso. Ya. Entonces, el lanzamiento vertical era igual que el anterior, pero la única diferencia es que tiene una velocidad inicial, o sea, se tira para abajo, se lanza. Dice, si el cuerpo fue lanzado con una rapidez inicial de 10 metros por segundo, ¿cuál es la posición y uno al cabo de un segundo de la caída? Ya, entonces habría que hacer lo mismo, la ecuación de posición, porque nos pide cuál es su posición al cabo de un segundo. Entonces sería la final. La posición inicial por el tiempo, más un medio, g por el tiempo al cuadrado. Con esta ecuación, básicamente, si es que tenemos todos los datos, vamos a determinar la posición del objeto en cada instante, en cada tiempo en el que dura su trayecto. Entonces, con esta ecuación vamos a ver todo eso. Entonces fue la posición inicial, si se fijan aquí, yo estoy ocupando la referencia en donde comienza. Entonces esto sería 0. 0. ¿Existe una velocidad inicial? Sí. Y me lo pide en el segundo. 1. Entonces sería 1. Podría acá poner en el 2, en el 3, en el 4. O los segundos que sean necesarios. O sea, los segundos que dura el objeto en todo ese trayecto. Y acá habría un medio de g, que son 10, por el tiempo, que sería 1 al cuadrado. Entonces, eh, seguimos aquí era 10 acá más 5. Entonces eso me da 15 metros. Entonces eso quiere decir que esto se mueve. O sea, si partimos con una velocidad de 10 metros por segundo, lo tiramos para abajo, al cabo de un segundo se va a desplazar 15 metros hacia abajo. Eso es lo que significa. Ya. Ay, ya. Entonces, eso es lo que significa. Ahora, la representación gráfica de un lanzamiento vertical hacia abajo según su coordenado definido. Bueno, aquí, fijan, se comporta casi igual que el anterior. Aquí era una cuadrática, bla, bla, por lo mismo, cuando es de posición versus tiempo. Pasa, si es de la posición cero. Aquí hay una diferencia. Si fijan, aquí no parte de la velocidad cero, sino de una velocidad inicial. Entonces no parte de este punto, no, sino parte de aquí arriba. Esa es la única diferencia. Y G se mantiene igual.
Esa es la única diferencia. Entonces que en vez de partir de cero, parte de un valor, la velocidad. Y bueno, esto sería un ejemplo, ¿no? Cuando alguien tira, por ejemplo, una pelota a la piscina. Entonces, con una velocidad distinta de cero. ¿Ya? Porque va con una velocidad, va con un envión. Y acá están las expresiones matemáticas. Acá se me corrieron, pero es velocidad final, velocidad inicial, bla, bla. ¿Alguna duda con el vertical hacia abajo? Profe, pero ahí en la piscina no sería distinto ¿Qué parte? cuando cae la pelota al agua. Porque Mm, no va a llegar con la misma rapidez al suelo. ¿O sí? No, no creo. eh, ya, vamos a hacerlo. Aquí está el logo, el tipo. Ya, vamos a hacerlo con otro color. Con una velocidad, no sé, supongamos que a 10 metros por segundo. Entonces, en todo lo que dura todo este trayecto, ese balón se va a acelerar, se va a acelerar, se va a acelerar. ¿A qué razón? A razón de los 10 metros por segundo, que sería la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, aquí parten 10, después, no sé, supongamos que este trayecto dura 3 segundos. Entonces Tres parte 10. segundos antes de meterse al agua la pelota. Sí, sí, todos Ah, estos ok. son antes de caer. Ah, ya, ya, ya. Todos son siempre antes de caer. Son como, no sé, hay aquí. Ay, así mismo. Entonces, este es el suelo, supongamos. Entonces, hay un objeto que cae. Aquí siempre están los casos. Se deja caer, es caída libre. Lanzamiento vertical hacia abajo, parte con una velocidad. Ya, entonces voy a hacer estas líneas que simbolizan que como que va con velocidad. Entonces, todo esto, la cinemática lo que hace es estudiar el movimiento del objeto en esos instantes. ¿Ya? Ahí cuando cae el suelo ya sería otra cosa. Sería, no sé. Entonces, lo que estudia es simplemente el movimiento del objeto, los recorridos. ¿Ya? Podría calcular incluso la velocidad antes de caer, que sería la velocidad máxima. Pero después cuando cae a la piscina o al suelo, ahí ya no estoy. Ahí sería otra cosa. Ya. ¿Alguna duda con eso o no? Ah, ya, profe, ya entiendo. No, profe. Ya. Ahora, ¿qué pasa si se lanza arriba? Lo mismo pero arriba. Bueno, ahí vemos que está la pelotita, después cae. Sube, luego llega a un punto máximo y cae. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, lo que sucedió es que se lanzó. Primero tiene que vencer la aceleración. ¿Ya? Vamos a utilizar este eje, obviamente, porque es más fácil. Entonces, primero, la velocidad inicial tiene que ser distinta a cero. ¿Para qué? Para que pueda vencer la aceleración. Porque uno necesita vencer la aceleración de gravedad, que son en este caso los 10 metros por segundo. Entonces, la velocidad inicial tiene que ser distinta a cero. Porque si no, no se podría mover, quedaría ahí normal. Entonces, el vector velocidad va para arriba, ¿cierto? Porque allá lo queremos mandar. Pero, pero, la gravedad va para abajo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la aceleración va a retardar. Sería un MRUR, que vimos en la clase pasada, era un movimiento rectilíneo uniforme retardado. Es decir, que a medida que avanza el objeto, se mueve en el cielo, se mueve en el aire, va a estar en contra de la gravedad. Lo que significa que a medida que pasan en el aire, va a ir más lento, más lento, más lento, más lento, hasta que ya no tiene velocidad para vencer a la gravedad y se va a detener. Y cuando se detiene, tiene velocidad cero, ¿cierto? Y luego empieza a bajar. Entonces, si se fijan, en ese punto máximo, en el que la velocidad es cero, empieza a ser caída libre, porque la velocidad es cero. O sea, llega a ese punto de arriba, luego la velocidad es cero y empieza a bajar, empieza a ser caída libre.
y listo. Y calzo. Entonces, aquí está, ¿no? Dice, mientras que el cuerpo sube experimenta un MRUR, cuya aceleración es la aceleración de gravedad. Es decir, un movimiento uniformemente retardado. Bonito nombre. Voy a decirle desacelerado. Ya. Entonces va a ser un movimiento desacelerado. Dice, si el cuerpo fue lanzado con una rapidez inicial de 20 metros por segundo, ¿cuál es su posición Y1 al cabo de un segundo de movimiento? Bueno, aquí tendrían que hacer lo mismo, de ocupar la ecuación de movimiento, o sea, la ecuación de posición, que escribe la posición en cualquier instante de tiempo. Acá, una cosa muy importante, aquí va a ser menos. Va a ser menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué un medio? ¿Por qué menos? Porque el vector velocidad que va para arriba va en sentido contrario al otro vector gravedad. Eso es lo que lo estaba diciendo. Y esto se ve en el día a día, es normal, ¿no? Uno tira una pelota de arriba y no, la pelota no va a subir hasta el infinito y se va a ir a Marte. No. La pelota va a llegar a cierta altura, que es la altura hasta la que llega por vencer a la gravedad. Después la gravedad le gana, se queda quieta, o sea, pierde la velocidad cero y después empieza a bajar. Entonces por eso es menos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Porque es clave. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Ya. Usted podría hacer la prueba, no sé, lanzar algo para arriba y se les va a devolver por la gravedad. Ya. Profe, pero igual sube con la misma rapidez que cuando baja o baja más rápido que cuando sube. Voy a ir para allá. Ah, ya. Ya. Em, es que, ya sí. Si vamos a calcular esto, la final, ese cuerpo es lanzado con una rapidez y velocidad por su posición y1. Este es 0. ¿Por qué? Porque nuestra referencia ahí es el punto donde empieza a salir el objeto. O sea, eso es clave. Siempre poner la referencia donde empieza a salir el objeto. O, de hecho, depende cómo uno lo tome, pero siempre cuando vaya a salir. La velocidad inicial 20 por el tiempo, sería 1, menos un medio, sería 5 por 1 al cuadrado. O sea, 20 menos 5 y nos da 15. 15 qué? 15 metros. Eso quiere decir que va a subir 15 metros. Si va a esa velocidad y en ese segundo. Ok, pero eh, llega, como lo he dicho, el objeto llega a un punto en el que ya empieza a bajar. Ese punto máximo en el que llega se denomina altura máxima. Esa altura máxima es el punto en que la velocidad, aquí lo tiene, rapidez, es cero. ¿Ya? Ese punto es cero. ¿Y luego qué sucede? ¿Cuál es su aceleración justo en ese momento? Es cero igual. Pero lo que pasa aquí es que la aceleración empieza a ganar. ¿Ya? Y lo que... bueno, aquí esto igual es importante, calcular el tiempo. El tiempo de subida. ¿Cómo se calcula el tiempo de subida? Bueno, cierto que yo le había dicho la ecuación de posición y la otra ecuación igual importante que es la ecuación de la velocidad. Aquí velocidad inicial más, en este caso menos la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí podemos despejar el tiempo. Este pasa por ahí restando. Aquí. ¿Ya? Entonces, esta al final, la velocidad final, siempre va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque va a llegar a este punto, donde ya es cero, ¿cierto? Porque ahí se va a detener. Entonces, al final nos va a quedar menos velocidad inicial dividido en menos g. Entonces ahí nos va a dar positivo el tiempo. Porque si nos da el tiempo negativo ya está malo, porque no existe eso. Entonces como ya nos da negativo, el tiempo nos da positivo, entonces está bueno. Y así se calcula el tiempo. Se calcula con esta fórmula de aquí. Entonces les digo que son importantes esta y la otra.
Entonces, no me acuerdo qué datos dio, pero se obtiene así. A la velocidad inicial creo que eran 20 y la gravedad eran 10. Ah, ya, entonces por eso da 2 segundos. 2 segundos. Entonces ahí nos va a dar tiempo de subida 2 segundos. Eso igual es importante. ¿Por qué? Porque aquí lo que ocurre, ya, y la altura máxima. Bueno, la altura máxima se saca con la deposición. Porque, ahora voy a escribirla de nuevo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok. Teniendo el tiempo en el que alcanza su velocidad es cero, o sea, si calculamos el tiempo en que su velocidad es cero, significa que llega a un instante máximo, que sería este, y después empieza a bajar. Ya, obtenido ese tiempo, lo que se hace es despejarlo, o sea, y reemplazarlo en esta ecuación. Y así obtendríamos la posición en la que el objeto tiene velocidad cero, y esa sería su altura máxima. La velocidad inicial eran 20, el tiempo eran 2, aquí eran 5 y por el tiempo al cuadrado. Ahí, aquí son 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Ok, serían 40 menos 16. 20. Sí, ya, sí, son 20 metros. Entonces la posición máxima, la altura máxima serían los 20 metros. Lo único que hice fue obtener el tiempo el- en el que el objeto tiene velocidad cero. ¿Por qué? Porque cuando el objeto tenga velocidad cero, va a alcanzar su máxima altura, po, porque después de ahí va a bajar. Entonces, ese tiempo lo reemplazo en la posición para saber qué posición es, pues, en la que empieza a bajar de nuevo. Me dice que son 20 metros. ¿Ya? ¿Se entendió eso, no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, sacado eso la altura, voy a hacer lo que creo que aquí salía. Ya. Esto es lo que le estaba diciendo yo al comienzo, ¿no? Que es un MRUR o desacelerado, o sea, que empieza a subir y va en contra de la gravedad, entonces a medida que sube, va a ir más lento, va a ir más lento, va a ir más lento, lento, hasta un punto en el que se detiene y baja. Y ahí empieza a hacer caída libre, ¿ya? Y lo que dijo eh, la estudiante, que preguntó si era, no sé si se quiso referir a que la misma velocidad con la que sube es la misma con la que baja, ¿no? No sé si a eso te referías, ¿no? Pero es así. La velocidad con la que empieza a subir va a ser con la que va a terminar. O sea, aquí van 20, ¿cierto? Creo que eran 20. Sube, llega hasta cero y luego acá empieza a ganar velocidad, a ganar velocidad, empieza a ganar velocidad y aquí termina en 20. ¿Ya? Es decir, la velocidad en este punto, supongamos que, no sé, sea 5. En este punto, que sería el mismo punto, pero al contrario, sería lo mismo. Ya hay una relación ahí. Hay una relación. Lo mismo que sube, lo mismo que baja. En velocidades y en tiempo. Es decir, si yo me demoro 2 segundos en subir, si yo me demoro 2 segundos en subir, me voy a demorar otros 2 segundos en bajar. Y si me demoro 4 segundos en subir, me voy a demorar 4 segundos en bajar. Y así todo el tiempo. Hay una relación, ¿ya?
Ahora, aquí están las expresiones matemáticas. Ya, si se fijan, aquí era la posición inicial, y aquí está el signo menos. Aquí está el signo menos, que es clave eso. Y después aquí está la velocidad, y acá el signo menos de nuevo. Y aquí de nuevo el signo menos. Ahí está el signo menos, que es la única diferencia con los demás. Eso es lo único. ¿Se entendió eso, cierto? Sí, profe. Ya. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo recién, que son las consideraciones especiales de este caso. Dice, el tiempo que demora el móvil en subir es el mismo que demora en bajar. Es decir, si estamos en un ejercicio y nos dicen, no sé, demora cierta... Nos dicen que es un lanzamiento vertical hacia arriba y nos piden el tiempo total. Entonces lo único que tendríamos que hacer es calcular el de subida y listo. Y multiplicarlo por 2. Y ahí tendríamos todo el subida-bajada. La rapidez del cuerpo en cada punto de la subida es la misma que tendrá en el mismo punto durante la bajada. La velocidad de subida y la de bajada en un punto terminado. Difieren solo en el signo. ¿Ya? Eso es lo que les acabo de decir. Este va a ser, comienza con 30 metros por segundo, positivo. Recuerden que una cosa importante es la rapidez y otra cosa es la velocidad. La rapidez es simplemente un valor que nos dice eh, a cuánto va un auto o cualquier cosa. Cambio, esa es la rapidez. La velocidad nos dice, aparte de eso, nos dice hacia dónde se dirige. Si es arriba, si es abajo, si es a cualquier parte. Entonces, en este caso, eh, la velocidad sería para allá y sería positivo. ¿Ok? Luego llega hasta ahí y este punto es cero, que es el que yo les comentaba. Y luego aquí sería menos. O sea, si la velocidad sería menos 10. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va para abajo. Sería menos 10. Aquí sería menos 20. Aquí simplemente, entonces, en este caso está poniendo la pura rapidez. Entonces simplemente colocando el valor. Y ese sería menos 30. Ya. Es simplemente para hacerlos acordar entre la diferencia entre vector y escalar. Eso. Ahí dice dato. En la subida, la rapidez disminuye en 10 metros por segundo en cada segundo. En la bajada, la rapidez aumenta 10 metros por segundo en cada segundo. Sí, de hecho, siempre, como le acabo de decir, siempre va a ser igual. Aquí 10, aquí 10. Ahora, tiempo de subida y tiempo de vuelo. Bueno, a mí las fórmulas la verdad no me gustan. Aprenderme esto. Aprenderme esto de memoria no me gusta. Y tampoco quiero que ustedes lo aprendan así. Bueno, depende de usted cómo le acomoda. Pero prefiero más que entiendan a lo que se refiere la cosa. Bueno, ¿qué le había dicho yo en el caso anterior? Que para calcular el tiempo de subida había que calcularlo en tiempo en el que la velocidad del objeto era cero, ¿cierto? Porque si uno lo lanza, después aquí tiene velocidad cero, ¿cierto? Entonces, como tiene velocidad cero ahí, yo puedo ocupar la velocidad final, es velocidad inicial, menos aceleración, aceleración por el tiempo, ¿ya? Entonces, como la velocidad inicial sí tenemos, que es con la que parte el objeto, y la final es cero. Entonces, acá podemos calcular el tiempo, que es lo que le hice hace rato. Y si se fijan, nos daría lo mismo que la fórmula. Ya, yo les recomiendo que entiendan de qué se trata y no se memoricen fórmulas. Entonces, es el tiempo de subida. Como le había dicho yo, que estos son como simétricos, porque todo lo que sube es lo mismo que baja y tiene la misma velocidad. Entonces, tiempo de subida por 2 va a ser el tiempo de todo el proceso, o sea, de subida y bajada. ¿Ya? Y con este tiempo, igual lo que vamos a hacer es, si este tiempo, que nos da un valor obviamente, lo metemos, lo,
lo ponemos en la ecuación de posición, nos va a dar la altura máxima. ¿Ya? Ahí está. Aquí dice tiempo de vuelo, esto es tiempo de subida. O sea, de subida y bajada, total. La altura máxima. Bueno, aquí también lo hace por fórmula, pero retomando lo anterior, si nosotros habíamos sacado ¿cierto? El tiempo, teníamos el tiempo, nosotros lo único que hay que hacer es reemplazarlo en la ecuación de posición. Deserción por el tiempo cuadrado. Este tiempo lo reemplazamos aquí, porque la velocidad inicial ya la tenemos. La, la posición inicial también la tenemos porque es donde nosotros empezamos y la final es lo que estamos buscando. Entonces, esto lo tenemos, esto lo tenemos, el tiempo también lo tenemos. Entonces, lo único que nos faltaría sería esto y lo resolvemos. Entonces, lo único que hay que hacer para calcular la altura máxima es sacar el tiempo que se demora en subir. Y el tiempo que se demora en subir lo habíamos sacado o lo habíamos dicho que se obtiene cuando el objeto tiene velocidad cero. Y lo sacamos de esta ecuación. Mm, lo sacamos de esto. ¿Alguna duda con respecto a eso? No, profe. Ya. No, profe. Bueno, los gráficos. Los gráficos. Bueno, bueno, acá si se fijan, aquí esto de posición versus tiempo. em, pareciera como una especie de logaritmo, pero es la cuadrática, pero dada vuelta, que es así. Bueno, ¿eso qué significa básicamente? Significa que em, al segundo, esta es la posición, segundo, va a aumentar un valor, va a aumentar otro, va a aumentar otro, va a aumentar otro, y después se va a quedar y después va a bajar. ¿Ya? Es decir, básicamente que llega a medida que avanza el tiempo, o sea, que comienza, va a aumentar, va a llegar hasta cierta posición, después de esa posición va a bajar y va a llegar donde empezó. Bueno, aquí, acá está de velocidad versus tiempo, y aquí la pendiente, si se fija, la pendiente es para el otro lado. ¿Eso qué significa en matemática cuando una pendiente es de esta forma? Significa que es negativa. ¿Y qué habíamos dicho antes? Que la pendiente representa, en este caso, de velocidad versus tiempo, representa la aceleración. Y es verdad porque es menos g, porque nosotros vamos para arriba y g va para abajo. Ahí está la imagen. Ahí está. Entonces, como es negativo, la pendiente va a ser negativa, que es de esta forma, se escribe así de esta forma. Ya. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la velocidad después baja, o sea, baja todo el rato la velocidad. Se comienza con una velocidad inicial, como lo habíamos dicho, se comenzaba con una velocidad inicial, como habíamos dicho, y luego a medida que sube, va a bajar. Entonces quiere decir que en el tiempo cero se comienza con una. Luego pasa al segundo uno y disminuye. Después, a medida que pasa el tiempo, sigue disminuyendo el valor, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, hasta que queda cero, ya no se mueve. Es decir, que vuelve a donde empezó. Y aquí la gráfica de aceleración versus tiempo, básicamente nos dice que es menos g. Menos g por lo que estaba hablando anteriormente. Porque nosotros vamos para arriba y la aceleración va para abajo. ¿Alguna duda con lo gráfico? No, No, profe. profe. No, profe. No, profe.
Bueno, entonces, resumiendo, las características eran: la rapidez inicial del cuerpo es distinta de cero. Si no fuese distinta de cero, no se movería. Se desprecia la resistencia debido al roce con el aire. En todas se desprecia, ¿ya? Porque tener en cuenta el roce del aire es muy complicado. Porque no es el mismo aire todo el tiempo. El aire cambia, depende del clima, y el clima es impredecible. Literalmente, porque no hay ninguna ciencia que entienda cómo va el clima. Entonces, lo del aire no lo tomen en cuenta. Solamente la gravedad. Entonces, a medida que el cuerpo sube, su rapidez disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque se está oponiendo a la gravedad. Se va a bajar, va a disminuir, disminuir, disminuir. El punto de máxima altura de la altura, en el máximo punto, su velocidad va a ser cero. ¿Ya? En el punto máximo de altura, su velocidad será cero. Entonces eso era útil para calcular el tiempo que demoraba en hacer eso. Y después de ese tiempo lo reemplazaban en la posición y calculaban su altura máxima. La única aceleración que el cuerpo experimenta en todo el momento es la aceleración de gravedad. Bueno, en todos estos casos, ¿ya? Porque no le hemos agregado más cosas, pero se pueden agregar más cosas. Pero solamente en estos tres casos se tiene en cuenta la gravedad. Ya. Dice, ¿desde qué altura es dejado caer un cuerpo que llega al suelo con una rapidez de 90 metros por segundo? Entonces, primero hay que ir paso a paso y ver de qué se trata. Nos pide la altura. ¿Desde qué altura? Es dejado caer un cuerpo. Ese que se caía libre, sería velocidad inicial, cero. O a rapidez de 90 metros por segundo. Es decir, que ya nos da la velocidad final, que son 90 metros por segundo. Y lo que nos piden, ¿alguien tiene alguna idea de cómo se podría hacer? ¿Alguien? Bien. Bueno, lo que podríamos hacer es calcular, no sé, alguien tiene el tiempo, o qué podríamos hacer, o ir al tiro de la ecuación de posición. O ir al tiro de la ecuación de posición. La ecuación final, la ecuación inicial, más la velocidad inicial por el tiempo. Acá sería más o menos, sería más, porque es caída libre. ¿Ya? Otra cosa, igual sería hacer el dibujo. Ya aquí se me fue. Siempre hay que hacer dibujo, para que entiendan lo que están haciendo. Entonces aquí se deja caer. Aquí está el objeto. Tiene velocidad cero. Velocidad inicial, cero metros por segundo. Y ahí sí tiene velocidad. Que es la que... aquí es la velocidad que llega justo antes de caer en el suelo, que son los 90. Sería más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Bueno, entonces podemos verla y decir, bueno, ¿qué nos pide entonces de la altura que he dejado cara? Nos piden esto. Si nosotros nos quedamos aquí como espectador, sería la posición inicial. Entonces 0, nos piden esta longitud en metros. Entonces reemplazamos a ver si cae la respuesta. La posición final es lo que queremos, la inicial. Tomamos esto como la referencia, entonces este sería 0. Sería 0 más la velocidad inicial, no hay, porque es 0, que
caída libre, más un medio de g. G lo tomamos como 10, entonces sería 5 por el tiempo al cuadrado. El tiempo tampoco lo da. Entonces, hasta ahí podemos llegar con esa solución. No es la forma, falta algo. Falta el tiempo. ¿Cómo podemos sacar el tiempo? Ocupando la otra ecuación. Va a ser velocidad final, es la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Y vamos a ver si podemos hacer algo. Aquí la velocidad inicial es 0, ¿sí? Velocidad final acá es 90. Entonces acá G por T. Acá si fijan, G también lo sé. Entonces voy a despejar T. Despejo T, será 90 entre 10. Entonces el tiempo me daría 9 segundos. Entonces ya lo obtuve de la otra cosa. Entonces la despejamos aquí, sería 5 por 9 al cuadrado, que sería 81, 81 por 9. Sería 5 por 81, ahí, sí. Ese valor me da... ¿Cuánto da eso? Da un valor de 405. 405 ¿qué? Metros. Y listo. Profe, ¿sabe que me perdí un poquito cuando puso el 5 y no puso el 10? Ah, es que es un medio por 10 por t al cuadrado. Entonces, como estamos multiplicar por un medio, dividir por 2, pues ahí sale. Voy a hacer así. Ah, Dividir ya. por 2. Entonces 5, lo pongo de una. Ah, ya, ya, ya. Entonces me da 405 metros. A ver si es lo correcto. Sí, lo correcto. Ya, ¿alguien entendió este? Porque es la aplicación como de todo. No, ¿alguien no lo entendió? ¿O cree que se perdió en algo? ¿O nada? Yo igual me había perdido en el 5, pero después lo entendí cuando lo explicó. Ah, ya, Sí, yo igual. ya. Ya. Dice, la velocidad de un cuerpo que experimenta un lanzamiento vertical hacia abajo aumenta en el tiempo debido a qué. ¿Cuál sería la correcta? Mm, mm, mm. Va para abajo. ¿Por qué aumenta su velocidad? Estoy entre la D y la E. Dile ahí. Ya. Y la E dice la selección que experimenta el cuerpo tiene la misma dirección que su velocidad. Sí, ese es un tema conceptual netamente de vectores. Esto. Sentido, dirección. Está tal cual menos esto. Esto es pregunta muy, muy PSU. En una sola palabra te cambio todo. Bueno, la correcta aquí sería la D. ¿Por qué? Porque dirección es donde está aplicado. Dirección podría ser vertical, horizontal, pero el sentido es clave. O sea, podrían estar en el mismo, podría estar en la misma dirección, pero si tienen diferentes sentidos, ya, ya no funciona. Mm, creo que es la C. No, la D, sí. Ya. Entonces, ¿qué iba diciendo con lo que está diciendo? Que si puede ir en la misma dirección, por ejemplo, en la que iba para arriba, ¿no? En la que iba para arriba, la velocidad iba para allá, arriba, así.
pero G va para abajo. Entonces, ¿están en la misma dirección? Sí, están en el plano vertical, pero están en distintos sentidos. Entonces, como están en distintos sentidos, la velocidad, o sea, la gravedad va a desacelerar al objeto. Entonces, lo va a hacer que genera eso de que se va a tener una velocidad cero en un punto y después va a bajar. En cambio, si es que tienen el mismo sentido, eso se refiere a que están en la misma dirección, ¿ya? Porque dije el mismo sentido, entonces significa que sí o sí tiene que estar en la misma dirección para que tenga el mismo sentido. Abajo. Entonces van en el mismo sentido, significa que este va para abajo y la gravedad igual va para abajo. Entonces van en el mismo sentido. Si uno dice van en el mismo sentido, ya sabemos que van en la misma dirección. Lo único importante aquí es si van en el mismo sentido o no. Por ejemplo, en este tiene sentido diferente y lo que hace es desacelerarlo. Aquí lo acelera. ¿Ya? ¿Entendió? Entonces la respuesta correcta sería esta. Dice, desde el suelo se lanza un objeto verticalmente hacia arriba, con una rapidez inicial de 40 metros por segundo. Considerando lo anterior y despreciando la resistencia del aire, ¿cuánto tiempo estuvo el objeto en el aire? Bueno, esto es de vertical hacia arriba. Entonces vamos a suponer que estamos aquí y va el objeto así, con una velocidad inicial de los 40. Y después va a ir así subiendo, caer en un punto y después va a bajar. Ya. Ya. Nos pide el tiempo. ¿Cómo calculamos el tiempo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Acuerdan qué pasaba acá? Que la velocidad inicial es 40. Sí, aquí, sí. Con la que va en contra de la gravedad. Después uno lo lanza con esa velocidad, luego, como la gravedad está en contra, va a ir desacelerándolo, lo que provoca que en algún punto se va a quedar sin velocidad y luego va a bajar. Entonces, en esta velocidad, en este punto, la altura máxima es cero. Ya. Entonces, podemos usar esta, la velocidad final es la velocidad inicial menos, esto es importante, menos la gravedad. ¿Por qué menos? Por eso mismo, porque uno va para arriba y la gravedad va para abajo. Entonces, la final es cero. Aquí era 40. Reemplazo no simplemente. Aquí era no 10 y t. Entonces, aquí tengo que despejar nomás t. T sería, paso para allá. Bueno, aquí hay muchas maneras de hacerlo. Pueden pasar el 40 para allá restando. A ver, voy paso a paso. Pasa esto menos 40. Pasa menos 10 t. Lo que pueden hacer es multiplicar todo por menos 1. Y queda 40 igual a 10t. Y despejan t, ¿no? Dividen todo entre 10. Y queda 40 entre 10. Y ahora queda 10 3 entre 10. Y este se va. Nos queda solamente t. Y queda 4t. Nos da 4. Entonces la pregunta que nos dice es, ¿cuánto tiempo estuvo el objeto en el aire? Entonces, ¿cuál sería la correcta? La E. ¿Cómo? La E. La correcta sería la D, ¿cierto? Porque 4 en subir, después 4 en bajar, y todo eso está en el aire. Ya, entonces esta es la pregunta del comienzo. Dice, desde la superficie de la Tierra se lanza una pelota verticalmente hacia arriba.
en ausencia de roce. Se puede afirmar correctamente que mientras la pelota sube, la magnitud de... Ya, en esta que me responda correcta, le voy a dar décimo. O tenerlo en cuenta. Ya, entonces, ¿cuál sería la correcta? Creo que es la D. Su aceleración es constante y distinta de cero. ¿Quién me lo dijo? No escucho nada. ¿Quién me lo dijo eso, la C? Yo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Constanza. ¿Cuánto? Constanza. ¿Belén? Sí. Ya. Sí, esa es la correcta. Entonces, en conclusión, en síntesis, el momento vertical es básicamente cuando aquí se tiene que considerar, primero, ausencia de roce del aire, ¿ya? Y solamente que va a actuar la aceleración de gravedad. Entonces, puede ser de tres tipos. Puede ser lanzamiento vertical hacia abajo, que era se comienza con una velocidad, o sea, se lanza simplemente hacia abajo, una velocidad. Es un MRUA, ¿ya? La caída libre, que simplemente se deja caer, es decir, con una velocidad cero, y, y uno deja que la velocidad, o sea, que el objeto aumente a medida que está cayendo. Y el otro sería de lanzamiento vertical hacia arriba, que es como una composición, ¿no? Primero va en contra de la gravedad y luego baja y hace una caída libre. Entonces, todos estos son movimientos con aceleración constante, que sería la gravedad. Y eso sería toda la clase, chicos. ¿Ya?